Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación, Roberto López, y muchas gracias a todas las personas que están aquí, porque realmente el esfuerzo de venir un sábado, un fin de semana para acompañarnos y hacer este tipo de eventos, pues hoy en día tiene mucho valor, ¿no? Bueno, me sorprendió la última lámina de Abelardo porque Back to the Future es como yo iba a comenzar mi exposición, ¿no? En cardiología intervencionista. Ya está lista. Y desde el punto de vista de arterias coronarias, pues nosotros ya hemos avanzado muchísimo. Sabemos de años anteriores como temas, digamos, como pastillitas, pues, que los stents convencionales no son tan malos, o los stents desnudos no son tan malos como nos los habían vendido, que los stents medicados son buenos, pero no son tan buenos como nos habían dicho, y que los stents, los nuevos bioabsorbibles, tienen ciertos problemas de navegabilidad, tienen ciertos problemas de deployment, de colocación, y todavía no han desplazado pues, a los stents medicados. Desde el punto de vista de intervencionismo coronario, en el año 2017, una de las cosas que pude revisar y que quise traer a colación fue este editorial de la revista New England, donde Back to the Future y Cardiogenic Shock, o sea, volver al pasado, volver al futuro con el shock cardiogénico. Esto por un último trabajo donde cambia las estrategias de cómo uno debe intervenir en algunas situaciones. Entonces, no vayan a creer que yo me puse de acuerdo con Abelardo para esta imagen, pero volviendo al pasado, en el año 2013 se presentó este estudio de los investigadores PRAMI, donde se decidía o no, en un contexto de un infarto de miocardio, si se iba a revascularizar solo el vaso culpable o si se iba a intervenir otros vasos. Es interesante porque lo que había anteriormente era que todo el mundo, y digamos por evidencia C, lo que decían los expertos era que se arreglara o se corrigiera o se revascularizara la arteria culpable y se dejara al paciente que evolucionara. De acuerdo a su evolución se podía decidir en el mismo hospitalización continuar o se dejaba para un segundo tiempo en otras oportunidades. Este estudio del año 2013, un estudio del Reino Unido, 465 pacientes con síndromes coronarios agudos, con elevación del ST, de los cuales 234 fueron a angioplastia primaria y 271 a angioplastia de vaso culpable, más otros vasos. El seguimiento a 36 meses, y lo interesante es que después de esto, todos los resultados favorecían lo que fuese la revascularización completa en lo posible de arterias que fueran tipo 1, lesiones que fuesen fácilmente abordables y que no estuvieran comprometidas para prolongar el procedimiento. Todos los valores de MACE favorecían pues, la revascularización completa de los pacientes y el seguimiento a largo plazo, en 36 meses, pues también así se mantenía, de manera que esto en el 2016, cuando nosotros hicimos una presentación en el Congreso Venezolano de Cardiología, una de las recomendaciones era que se revascularizara completamente a los pacientes en el contexto de un síndrome coronario agudo, siempre cuando se tuviera el material y siempre y cuando el paciente se mantuviera estable y las lesiones fuesen fácilmente abordables. En cuanto a las guías, todavía eso no se ha aceptado, y este año se presenta un nuevo trabajo que es el Translate ACS, que es un estudio observacional, más bien es un registro en donde interesantemente muchos pacientes la decisión de hacerle intervencionismo, ya sea del vaso culpable o del resto de la revascularización completa, se le dejaba al operador. Este es un estudio bastante grande con 6.061 pacientes, se incluían todos síndromes coronarios agudos con elevación del ST y sin elevación del ST, y en estos resultados 20% de los pacientes se fue a solamente la revascularización de la lesión culpable y el resto, el 80%, para angioplastia de múltiples vasos. Seguimiento a 6 semanas y 1 año. Insisto en que en estos estudios, los pacientes eran suitable, eran
se le podía hacer la revascularización completa, pues no estaban inestables y las posibilidades eran fáciles. Aquí se ve como en el seguimiento de acumulación de eventos favorecía, en cuando se veía mayor eventos a largo plazo, a corto plazo, a 6 semanas, en los pacientes que solamente se le trató la arteria culpable y menos en los pacientes que se realizó la arteria, digamos, revascularización completa. Entonces se favorecía, inclusive en este estudio se favorece realizar la revascularización completa en los pacientes que se presentan con síndromes coronarios agudos a las 6 semanas de tratamiento. Esto se mantuvo durante en el siguiente 360 días de seguimiento, 12 meses de seguimiento, donde todavía se favorecía, había más eventos adversos en los pacientes que se les trató solamente la arteria culpable y menos en aquellos que fue revascularizado completo. Quiero insistir que estos pacientes al final del procedimiento eran pacientes que estaban estables y que se podía realizar el procedimiento. Asimismo, otro estudio que también este año se presentó en la revista New England tiene que ver con el uso del FFR para favorecer o ayudar la revascularización completa en los pacientes también que se presentan con síndromes coronarios agudos y 885 pacientes con síndromes coronarios agudos, en este caso con elevación del ST y enfermedad multivaso. Hay que tomar en cuenta una cosa ya que está establecida. Los pacientes que tienen síndromes coronarios agudos con elevación del ST, el 40% de ellos van a tener al menos 1 o 2 vasos adicionales. Y en los pacientes que se presentan con síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, ellos van a tener más o menos un 70% de probabilidad de tener enfermedad multivaso. O sea que es un problema que nos vamos a encontrar con cierta frecuencia al nosotros realizar los estudios coronarios. En este estudio, 295 pacientes para angioplastia primaria del vaso culpable y el resto, 590 pacientes para angioplastia completa guiada por FFR. Quiere decir que si el paciente, el FFR daba menos de 0.8, pues no se le hacía nada, y si estaba por encima de 0.8, pues se le hacía la angioplastia en ese lado, siempre y cuando la arteria fuera también fácil abordaje. Luego del seguimiento, los pacientes que fueron revascularizados completamente se favorecieron, disminuyendo la cantidad de eventos adversos mayores en comparación a los que solamente se les trató la arteria culpable. Los que se trató la arteria culpable no se le hizo FFR, sino que sencillamente se trató la arteria culpable y ya, y el resto de las arterias se dejaron así. Y fue absolutamente aleatorizado, de manera que para favorecer el doble ciego del estudio. El contraste, o contrario a esto, en diciembre de este año se presenta este estudio que fue presentado inicialmente en el TCT en septiembre y que dio pie a la presentación de la editorial Back to the Future, si vamos a volver al pasado. En este estudio del Culprit Shock, que es una rama del estudio Culprit, aquellos pacientes que presentaban síndromes coronarios agudos con elevación del ST o sin elevación del ST y que tuvieran en el contexto de un shock cariogénico, también se iban a comparar si iban a angioplastia del vaso culpable versus la revascularización completa. El seguimiento de este estudio es verdad que es un estudio corto a 30 días, pero es bastante contundente los resultados. 344 pacientes para angioplastia solo de la lesión culpable y 342 para la angioplastia de la lesión culpable más otros vasos. Hay que tomar en cuenta que cuando los pacientes tienen un shock cardiogénico, es una situación grave con una posibilidad de mortalidad intraoperatoria del 70%. Bueno, intraoperatoria no, ya el paciente tiene una probabilidad de mortalidad del 70%. Hay que actuar en esas horas y posiblemente la enfermedad de estos pacientes sea más grave, más severa, más difícil el acceso al abordaje y aparte de eso, muchos de ellos tienen oclusiones crónicas totales que hacen más difícil el procedimiento. Asimismo, el seguimiento a corto plazo, los pacientes, al contrario de los estudios anteriores, los pacientes a quienes se realizaron angioplastia de múltiples vasos, tuvieron mayor incidencia de eventos adversos mayores, muerte por cualquier caso, que aquel que se le realizó la angioplastia del vaso culpable en el contexto del shock cardiogénico. Lo mismo sucedió cuando se hizo todo el MACE completo, cuando se hizo muerte, angina,
reintervención favoreció a los pacientes que solo se le trató la arteria culpable y no a aquellos que se le hizo la revascularización de los multivasos. Esto, otra de las cosas que también se observó, una tendencia, aunque no fue estadísticamente significativa, a daño renal, y esto concuerda con que bueno, son procedimientos más largos, más difíciles, y además el mismo shock cardiogénico produce toda una serie de daños en otros órganos, sería como casi como el daño en múltiples órganos que se ven en otros tipos de shock. Entonces, pareciera que en los pacientes que, si bien es cierto, vienen con síndromes coronarios agudos, si está estable, nosotros pudiéramos revascularizar completamente al paciente, no así en el shock cardiogénico, porque existe la posibilidad de que haya mayor morbimortalidad a corto plazo. Independientemente del stent que se use, ya sea medicado, sea stent convencional o lo que sea. Y de los nuevos stent que siempre se han hablado recientemente, o pasando un poco a los stent bioabsorbibles, tenemos que los stent bioabsorbibles, a pesar de que se ha hecho un gran esfuerzo económico e intelectual para que los stent bioabsorbibles entren y desplacen a los stent medicados que ya conocemos, que los mejores son los everolimus o el sotarólimus, todavía los stent bioabsorbibles tienen problemas que resolver. Son stent que son más gruesos, sus struts más difíciles de navegar, tienen más difícil, hay que preparar mejor la placa, solamente se pueden colocar en lesiones cercanas o en las arterias y hace mucho más difícil la navegabilidad. Ya voy a terminar. Volviendo al pasado, en el año 2015 se comparó everolimus contra el bioabsorbible, contra el stent, el mejor stent que hay en este momento, que es el de everolimus, el Science, y uno de los problemas que tiene es que a largo plazo hay mayor riesgo de trombosis muy tardía, es decir, a partir del año. Y esto es algo que, la trombosis tardía y muy tardía, es algo que ya está resuelto tanto en los stent medicados como en los stent convencionales o desnudos, porque la incidencia es menos de 0,4%, inclusive se indica ya retirar la doble anterogración hasta 6 meses después del procedimiento. Cosa que los stent convencionales, los stent bioabsorbibles, no está resuelto. Este año se presenta otro estudio on behalf o en representación de los investigadores AIDA, con la misma situación, tratando stent metálicos y stent y la comparación entre los stent bioabsorbibles y ya esto sería no en síndromes coronarios agudos, sino de manera rutinaria y a lo largo de casi 2 años de seguimiento, pues tienen el mismo problema con una mayor incidencia de trombosis del stent luego a los 30 días de seguimiento, perdón, a los 30 meses de seguimiento, con lo cual la probabilidad de trombosis en los pacientes que han recibido stent bioabsorbible sigue siendo un problema que no está resuelto. Entonces, para concluir, y disculpe si me alargué un poco, la angioplastia multiplasia en pacientes con síndromes coronarios agudos con elevación del ST o sin elevación del ST y estable se pueden realizar de manera completa con un buen resultado. Esto cambia cuando el paciente tiene shock cardiogénico, ya queda peor pronóstico a 30 días. Y nosotros diremos, bueno, muchos los stents absorbibles no han entrado en el mercado venezolano, pero tampoco han dado buenos resultados como para que pensemos que tengamos que usarlos. De manera tal que podemos seguir usando perfectamente los stents convencionales, o los stents desnudos, y los stents medicados de acuerdo a la situación de cada paciente. Bueno, muchísimas gracias por su atención.